Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a los webinars que hacemos desde Impact Hub. Mi nombre es Magenta Castillo y hoy conmigo está Nacho Caballero. Hoy tenemos un webinar súper divertido que además es emprender y triunfar, todo es comenzar. Todos siempre nos dicen que, bueno, emprender es fácil o no, y por eso hoy tenemos con nosotros a Nacho Caballero, que además es experto en storytelling con más de 20 años en lo que es la dirección de empresa. Su trayectoria incluye escenarios desde Paramount Comedy, charlas de TED, Fuck Up Night, campus de Google, así como la formación que ha impartido en escuelas de negocio como el LSR y el IEBS. Ha escrito 5 libros que acumulan más de 60 reseñas de 5 estrellas en Amazon, habiendo sido el bestseller con varios de ellos. Además, y sin duda, lo más creativo que ha hecho hasta ahora tiene nombre propio, que son Oliver y Alma, sus hijos, que ha tenido con el amor de su vida, Fátima. Esto para mí es un increíble placer presentárselos hoy desde acá, desde Impact Hub. Para mí, Nacho, también es un placer estar contigo. Pues no les voy a robar más tiempo porque hoy esta masterclass es súper importante. Voy a dejar de compartir mi pantalla para darle paso a nuestra estrella de hoy, que es Nacho Caballero. Bienvenido. Muchas gracias, Magenta. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Vamos a comenzar con este webinar. Ya me ha metido presión Magenta diciendo que va a ser divertido por lo de Paramount Comedy. Vamos a procurar que sea lo más bueno posible. Vamos a ello. A ver. Compartir pantalla. Ahí lo tenemos. A ver. Bueno, como ha comentado Magenta, pues eso es un poco mi historial. He puesto en orden de importancia mi trayectoria. En la parte de abajo, en la última de todas, he puesto lo de vendedor porque es lo que más me ha costado admitir que soy. Y es que cuando queremos emprender tenemos que tener muy en cuenta que si no queremos vender, de decir, no, yo solamente me quiero dedicar a lo mío, a mi pasión. Si no queremos aprender a vender, o tenemos un gasto o tenemos un problema. Y de eso va este webinar. ¿Por qué es tan importante el tema de la venta? Porque al final la venta lo defino de esta manera. Es escuchar, detectar, ayudar de forma honesta. Luego tenemos la versión del lobo de Wall Street, pero esa no vale. Escuchar, detectar, ayudar. Y esto de la escucha y de la detección sirve para la vida privada. Es decir, si es un amigo le echas una mano y si es un cliente vendes. Por eso es tan importante la venta, porque siempre estamos vendiendo. También los que somos padres intentamos vender a nuestros hijos las cosas, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Esto de la venta al final es una cuestión de querer sacar adelante tu proyecto, ¿no? Entonces también vamos a tener como tres grandes bloques. El primero es ver si esa idea tan genial que todo el mundo en nuestro entorno nos dice que es guay, que está muy bien, que lo vas a pegar, a ver si es tan buena de verdad y cómo evitar esos elogios, esas palmaditas en la espalda. Luego vamos a tener una segunda parte en el que vamos a entrar más a fondo en la venta, ¿no? En el tema de cómo preparar reuniones también y demás. Y luego hay una parte muy importante para no morir en la orilla. Si eres un emprendedor o una emprendedora, te has esforzado en vender tu producto y al final lo que tienes que conseguir es cerrar la venta. Entonces tenemos que ser capaces de hacer esa petición, ¿no? Dar ese último paso que haga que el cliente al final contrate nuestro producto o nuestro servicio. Vamos a entrar en harina, vamos a ver cómo podemos validar nuestra idea, esta idea tan genial que todos tenemos en la cabeza, bueno, que le comentamos a nuestro cuñado nos comenta a nosotros, porque cuando vemos triunfar a alguien en los medios siempre decimos, no, eso se me había ocurrido a mí. Esto de emprender y triunfar, todo es empezar, tiene algo que ver con eso, tiene mucho que ver con eso, porque es muy importante que seamos conscientes de que la gran diferencia entre unas personas y otras muchas veces es que unos se atrevieron a hacerlo y pasaron a la acción, aunque está un poco manido ese concepto, y otros no. Entonces es importante que seamos capaces de pasar a la acción. Esto de el perfeccionismo llevado al extremo, no es que cuando lo tenga perfecto, no es que cuando tenga la web, no, pasa a la acción. Esto de mejor hecho que perfecto es válido en muchos ámbitos de la vida, pero aquí es mejor lanzarse y empezar a recabar información cuanto antes. Este es un webinar, como pone ahí, 100% palmaditas en la espalda free. Y es que en esta primera parte vamos a ver
mucha información, cómo filtrar mucha información que no nos sirve absolutamente para nada y que en principio nos puede hacer sentir bien, pero en realidad nos están haciendo un flaco favor. Lo más importante que tenemos que conseguir con nuestra idea de negocio es, evitar los cumplidos, ¿vale? Tenemos que evitar los cumplidos a toda costa, tenemos que ser capaces de validar nuestra idea. Aquí la idea fundamental es apelar a las emociones. Si nosotros tenemos una idea de negocio, tenemos que centrarnos en las emociones que genera esa idea. Tenemos que evitar los cumplidos y para eso tenemos que hacer preguntas inteligentes. Ahora vamos a ver cómo las podemos hacer. Lo más importante es ocultar nuestra idea. Es decir, si nosotros queremos lanzar una app de entrenamiento personal en casa, por ejemplo, lo último que tenemos que hacer a la hora de tener conversaciones con posibles personas interesadas en ese producto o ese servicio es mencionar nuestra idea. ¿Por qué? Porque si mencionamos nuestra idea, automáticamente vamos a provocar en la otra persona esa parte de cumplido, esa parte de, y bueno, si son conocidos ya ni te cuento, ¿no? Esa de no quiero hacerte daño, no te quiero aguar la fiesta, o sea, nos van a dar información errónea. Y lo más importante a la hora de vender es practicar mucho. ¿Para qué? Para que sea una cosa natural. Si nosotros queremos lanzar una app para entrenar en casa, nos puede parecer muy genial, pero lo mejor es que hablemos con personas que podrían estar interesadas en ese producto o ese servicio sin que en ningún momento sepan que estamos preparando ese producto o ese servicio. Eso es lo importante. Luego tenemos, a ver, antes de venirnos arriba con nuestra idea de negocio, tenemos que tener en cuenta una serie de preguntas que os planteo aquí, ¿no? ¿Podemos realmente llevar a cabo nuestro producto? Esto es muy importante. Estas preguntas, en principio, las tenemos respondidas siempre de forma más o menos espontánea, ¿no? Lo solemos tener claro al principio. Es importante saber si tiene potencial de crecimiento. Estas preguntas, antes de preguntar a nuestros posibles clientes, nos las tenemos que hacer nosotros como emprendedores. Tenemos que pensar en quién quiere nuestra solución, ¿vale? Saber si van a pagar por nuestra solución, saber si es un negocio en el que la gente ya está pagando o ha pagado. Cuando hablemos con una persona es muy importante saber si ha pagado por ese problema que nosotros queremos solucionar con nuestro producto o nuestro servicio, porque en principio no somos una ONG. Y también si tenemos un potencial de suficientes clientes, porque a lo mejor estamos pensando en una idea genial de negocio por la que nadie está dispuesto a pagar o simplemente hay otras alternativas gratuitas en el mercado y eso nos puede hacer polvo. ¿Cuáles son las claves de una buena conversación para validar tu idea de negocio? Ya hemos dicho que queremos una app para hacer deporte en casa y queremos saber si la gente va a pagar por eso. Tenemos que hablar con personas que potencialmente pueden ser personas muy cercanas, pueden ser hermanos, pueden ser familiares, pueden ser amigos cercanos, pero lo importante en este caso, para validarla de verdad, es que no sepan que estamos con ese proyecto en la cabeza. Entonces nos acercamos a ese amigo que, bueno, pues que se cuida mucho, tal, y podemos hacer preguntas inteligentes en relación a esa posibilidad de lanzar nuestro negocio y ver a esta persona como un posible cliente potencial. También el efecto bola de nieve. Dices, ¿y dónde encuentro a esa gente? Bueno, pues tú se lo puedes decir, puedes hablar con una persona y que esa persona te dé el contacto de otra persona. Con las redes sociales tenemos muchas posibilidades de tener esa conversación, ¿vale? Es muy importante que a la hora de preguntar, preguntemos a la gente por su vida. Vuelvo a lo de antes, escuchar, detectar, ayudar. No se trata de nosotros. El emprendimiento corre el riesgo de ser demasiado egocéntrico. Tenemos que ser capaces de centrarnos en la otra persona, en las emociones de la otra persona, como he dicho antes. Nos tenemos que centrar en su vida. Y lo más fiable que podemos hacer es preguntar sobre su pasado. Porque en su pasado hay certezas. Y en su futuro lo único que te van a contar son elucubraciones. Cosas que podrían ser o no. Hay que evitar los condicionales. Ahora os voy a poner algunos ejemplos por si queréis hacer pantallazo de lo que no y lo que sí. Como he dicho antes, hay que ocultar nuestra intención real. No tenemos que decir que estamos preparando un negocio de ese tipo, porque automáticamente se contamina con las palmaditas en la espalda. Acordaros. Voy a insistir mucho en este tema porque es muy importante para validar la información. Y cuando
tengamos una opinión del cliente, es muy importante la parte emocional y racional, sepamos qué razón hay debajo de las opiniones, de la información que nos da sobre ese pasado. Ahora vamos a entrar en algunos ejemplos y creo que lo vais a ver bastante más claro. Algunos ejemplos que pongo en rojo, solo el último está en naranja porque no está mal, pero todos los que veis en rojo están mal, ¿vale? O sea, yo normalmente, yo siempre, yo nunca, yo haría, alguna vez harías X, normalmente haces X, ¿crees que harías X? Todo eso son condicionales, son futuribles, eso no nos sirve absolutamente para nada, pero si os fijáis en la parte de la derecha, te verías a ti mismo que no, eso no vale para nada porque te pueden contestar cualquier cosa y ninguna de ellas tiene validez para tu idea de negocio. Luego hay otras como gracias por aceptar esta reunión en una escala del 1 al 5. Vuelvo a lo de antes. Hace falta práctica, pero que parezca que no estamos vendiendo. Eso es lo que tenemos que conseguir. Intentar tener conversaciones coloquiales y normales de las que extraer información que nos sirvan para diseñar nuestro producto o servicio antes de lanzarlo. Hay que practicar mucho, pero bueno, todos los futuribles que veis aquí no sirven absolutamente para nada. El de que haría tu producto perfecto está ahí rozando el palo, pero tampoco nos valdría. Vamos con lo que sí. Damos por hecho que cuando estamos vendiendo un producto o un servicio es porque tenemos que resolver o resuelve un problema de nuestro cliente o una necesidad. Pues aquí podemos hacer preguntas como las que veis aquí, ¿no? ¿Cómo resuelven actualmente ese problema? Importante, vuelvo a lo de antes, ¿cuánto les cuesta? Está muy bien tener un producto o servicio, pero si nadie paga por él, va a ser muy complicado que tú consigas que paguen por él. El presupuesto. Estas cosas son muy importantes porque o sea, la idea de vendedor es la idea de una persona que como que siempre está pidiendo un favor para que le reciban y demás. No, no, no. Tu idea de negocio tiene que estar tan bien validada que tú tienes que dirigirte solamente, ahora lo veremos en detalle, dirigirte solamente a aquellas personas que tú sientes que puedes ayudar de verdad y centrarte solamente en esas. Y tienes que eliminar a los que no, ¿vale? Y eso incluye el tema del dinero. Hay que hablar de dinero, por supuesto que hay que hablar de dinero, porque si no están dispuestos a pagar, tu tiempo es tan valioso como el del posible cliente. Preguntar por las implicaciones que tiene para él. Es muy interesante esta de háblame la última vez que te pasó X, porque aquí vamos a tocar el umbral de dolor del cliente. Nosotros tenemos que estar en la conversación continuamente prospectando. Estamos como con los que van buscando petróleo, ¿vale? O pepitas de oro. Saber los antecedentes, qué más ha aprobado, para saber cuáles son, o sea, sacar toda esa información. Hay que hacer muchas preguntas y guardar silencio y tomar notas. Porque con esa información es con la que nosotros vamos a tomar grandes decisiones sobre nuestro producto o nuestro servicio. Decía que nos tenemos que referir al pasado para saber también cómo lo han resuelto en el pasado, si han tenido una mala experiencia. Esa información es importante para nosotros. Esto es muy importante. Y esto lo digo por experiencia. Yo llevo más de 11 años como emprendedor y es en los últimos años en los que me he especializado en el tema de la venta y de la consultoría y de fundamentalmente, cuando me he dado cuenta de lo que pone en esta frase. Te tiene que dar miedo hacer alguna de las preguntas. Porque ¿cuántas veces habéis estado en una reunión en la que parece que todo ha ido bien y después nunca más se supo? Ese cliente no te vuelve a contactar y jolín con lo que le gustó. También es importante que sepas que si tú has hablado más que él, tampoco ha ido bien la reunión. Hay que detectar esas cosas, hay que hacer muchas preguntas para recabar la información y eventualmente poder presentar una solución en forma de producto o de servicio. Algunas preguntas que nos sirven para anclar el problema del cliente. Si somos una agencia de marketing, por ejemplo, podemos hacer esta serie de preguntas que veis aquí, que vuelven a indagar en el pasado del cliente. Si os fijáis, nos pueden parecer, te tomas muy en serio tu blog, a eso me refiero, te tiene que incomodar hacer esas preguntas, porque estamos aquí realmente para encontrar de forma honesta, o sea, no estamos aquí para venderle algo a alguien que no lo necesita. Estamos para encontrar a una persona que realmente necesite nuestro producto o servicio. Entonces, por supuesto que estas preguntas nos hacen en frío.
tiene que haber una presentación, ahora vamos a ver cómo preparar una reunión. Tiene que haber una preparación previa para conectar emocionalmente con la persona. Pero aquí tienes que hacer este tipo de preguntas. Y este tipo de preguntas, no sé si las habéis hecho en algún momento, ahora luego lo veremos en el chat, que podéis preguntar lo que queráis, pero alguna de ellas seguramente que os está llamando la atención de decir, ¿cómo le voy a preguntar eso? Estamos aquí para preguntar esto. No estamos aquí para salir de las reuniones más o menos contentillos y nunca más volver a saber nada de ese cliente. Vamos con la reunión para validar la idea. Lo primero que nos tenemos que preguntar es lo que queremos aprender de esa reunión. Y aquí es muy importante las 3 fases, el antes, el durante y el después. Hay que preparar 3 preguntas clave que de las que queremos sacar respuesta en esa reunión con ese cliente. Y nos tenemos que preparar, porque ya no hay excusa, tenemos las redes sociales. En LinkedIn, por ejemplo, tú puedes ver a la persona con la que te vas a reunir. Yo personalmente recomiendo un mínimo de media hora. Lo ideal sería prepararte durante 1 hora antes de la reunión, investigar tanto a la empresa en su página web como a la persona con la que te vas a reunir. ¿Por qué? Porque la persona con la que te vas a reunir, tú vas a poder tener claramente, vas a poder saber cosas, depende de lo abierta que sea esa persona en las redes sociales, pero vas a poder saber su formación, sus inquietudes, su filosofía de trabajo. A veces tiene, en LinkedIn, por ejemplo, en ver más información, a veces la gente tiene un blog. O sea, ahí también podéis echar un vistazo a la información de vuestro posible cliente para hacer esa primera conexión emocional que puede ser realmente útil para la reunión, para caerle bien, porque al final, muchas veces, los productos y los servicios son empate. Al final, ¿por qué se decide el cliente? Compra a la persona. ¿Vale? El producto puede ser más o menos igual que el de la competencia, pero ahí tenemos que ser capaces de desempatar. ¿Vale? Tenemos que ver esos 3 grandes objetivos de aprendizaje. Tenemos que ser concretos en nuestro emprendimiento. Tenemos que elegir un nicho concreto. ¿Vale? Una app para hacer deporte en casa. Eso es concreto. Una app para hacer deporte no es concreto, ¿de acuerdo? Porque es demasiado genérico. Tenemos antes hacer las suposiciones sobre lo que creemos que le va a importar a esa persona, ¿vale? Y esto es muy importante, responder a todas las preguntas que puedas tú por tu cuenta y no se las hagas a esa persona. Eso tiene que ver con la investigación que os he dicho. Todo lo que puedas responder o todo lo que puedas extraer de esa persona antes tú solo, hazlo. Luego lo puedes verificar, pero hazlo. En el durante, tenemos que tener una estructura. Tenemos que tener un tono informal sin pasarnos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener una cercanía con el cliente. No tenemos que estar tensos. ¿Y cómo no estamos tensos? Habiendo preparado bien la reunión. Tenemos que ser cercanos, no esta sensación, ay, gracias por recibirme. No. Tenemos que estar seguros de lo que venimos a ofrecer, porque sabemos o vamos a explorar con esa persona, vamos a tener una conversación lo más distendida posible, con lo cual la mínima tensión posible, ¿vale? Lo que he dicho, preguntas del pasado, evitar los cumplidos cuando vamos detectando la pepita de oro o el petróleo, y cuando detectemos, ahí profundizamos. Cuando detectes algo que genera una emoción en tu posible cliente, ahí tienes que entrar y seguir preguntando para sacar esa información, ¿vale? Muy importante, hay que tomar nota. Hay que tomar nota, o sea, no, da igual. Si vais 2 a la reunión, que uno se encargue de las notas y el otro de la conversación. Pero si no, toma notas. Incluso toma notas de palabras textuales que te diga el cliente, porque eso va a enriquecer tu argumentario de venta. Muy importante, si tú crees que en un momento dado se convierte en un cliente relevante o es una persona que encaja perfectamente con tu idea de negocio, tienes que salir de esa reunión con un siguiente paso, con un compromiso de un siguiente paso para una nueva reunión. En el después, pues hemos tomado nota, las citas textuales de nuestro cliente, apuntamos lo relevante, lo incorporamos. No todo nos va a valer, pero hay frases que son lapidarias y que en cuanto que ha pasado media hora de la reunión se nos olvida. Con lo cual, si tú tienes una reunión de 10 a 10 y media, pues prepárate por lo menos desde las 9 y media hasta las 11. Como mínimo media hora antes, media hora de reunión y media hora de posreunión para hacer este trabajo. Y tienes que validar todo lo que has supuesto antes de la reunión. Y tienes que volver a reformular las preguntas
que te hiciste al comienzo. Y hasta aquí, bueno, sería la primera parte de validación de nuestra idea de negocio. Como os he dicho al principio, el tema de la venta implica a todos los ámbitos. Estamos siempre vendiendo. Vendemos cuando estamos en una entrevista de trabajo. Vendemos cuando queremos pedir un ascenso. Vendemos o deberíamos aprender a vender cuando queremos emprender. Si tenemos un socio, también le tenemos que vender la idea, nuestras opiniones, eso también lo tenemos que vender. Y con los hijos lo mismo. Si tú quieres que tu hijo coma verdura, le tendrás que vender la idea para que coma verdura, para conseguir generar esa venta. Con lo cual es una habilidad transversal que tiene repercusiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Y vuelvo a repetir, la venta bien entendida, la venta honesta, detectar una necesidad y si es un cliente le vendes y si es un amigo o un familiar le ayudas. Pero la base de todo lo que os estoy diciendo tiene que ver con preguntar más y hablar menos, con potenciar la escucha, que es la primera de las palabras que os he puesto en la portada del webinar. La venta es igual a comisión. Pues aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Si nosotros queremos salud, la comisión que vamos a tener que pagar es la de cuidarnos. Si queremos amor, el amor de una persona, la comisión que vamos a tener que pagar es la de enamorar a esa persona. Y si queremos que nuestros hijos nos hagan caso, vamos a tener que pagar la comisión de convencer a esa persona. ¿Verdad que en ninguno de estos casos hacerlo por las bravas no suele funcionar y suele tener malas consecuencias? Pues en el tema de la venta comercial o de nuestro emprendimiento ocurre exactamente lo mismo. En el tema de la cercanía que os he dicho antes, hay que tener una cosa en cuenta. Yo ahora con el tema del teletrabajo, el otro día tenía una conversación con un amigo que teníamos una pequeña conversación sobre si hay que echarse colonia para teletrabajar. Pues yo os digo una cosa, si te vas a reunir con un cliente, aunque sea en tu casa, y no quiero preguntaros cuando reunís con los clientes que lleváis por la parte de abajo, porque todos lo sabemos, ¿vale? Chándal, pijama y demás. La parte de arriba nos la curramos. Pero vestirte, aunque sea para teletrabajar, y echarte colonia, que no la va a oler nadie, ¿vale? Es muy importante, porque tiene que ver con tu estado de ánimo. Tiene que ver con decir, te vistes para triunfar y para quedarte en el salón de tu casa. Sí, pero si vas a tener entrevistas con clientes es muy importante. Te lo recomiendo, aunque no tengas esas entrevistas, pero en este caso el tema de la colonia es un símbolo, ¿no? Porque te cambia el estado anímico. La ropa, bueno, al menos a mí me pasa, yo recuerdo cuando hacía monólogos de Paramount Comedy, me tenía que vestir con mi traje de superhéroe. ¿Para qué? Para subirte a un escenario y dar toda la energía del mundo para hacer reír a esa gente, ¿no? Toda la gente que había allí, ¿no? Entonces, ese estado anímico de entusiasmo, de estar entrenado y de ser un experto. Hemos dicho antes lo de la cercanía, lo de ser informal. Ser informal es compatible con que seas percibido como un experto en tu materia. Eso es muy importante. Y vuelvo a repetir lo de antes. El cliente siempre tiene razón, el cliente es lo más importante, pero tú como emprendedor o como empresario, empresaria o emprendedora, tienes que hacerte valer. Y para eso tienes que estar muy bien entrenado, saber qué es lo que haces y pisar fuerte. Y, por ejemplo, si un cliente, tú has quedado con él, que le vas a hacer una presentación y no te enciende la cámara porque dice que no quiere, no pasa nada. Tú le puedes decir que en cuanto que tenga un momento, cuando le venga mejor, lo hacéis. Poneros en valor. ¿Por qué? Porque si alguien no enciende la cámara porque no quiere, te estás perdiendo el 93% del lenguaje no verbal de esa persona. Y es muy importante también que dominemos el tema del lenguaje no verbal. Así es que entusiasta, entrenado, experto, en la parte de abajo vestir lo que queráis, pero en la de arriba tenéis que estar brillantes. Yo os recomiendo que os vistáis bien del todo, incluso que os pongáis vuestros zapatos favoritos. Bueno, esto es lo que hemos comentado, hablar menos, escuchar más, apuntar las cosas y el tema del lenguaje no verbal es muy importante. A ver, tampoco se trata de obsesionarse. Si se toca la nariz está mintiendo, bueno, tampoco exageremos, pero por ejemplo, el tema de mirar a la cámara, como me está pasando a mí en este momento. Yo hago todo el esfuerzo posible por mirar a la cámara, para esa cercanía, para conectar con vosotros. Nos tenemos que acostumbrar, por lo menos en los tiempos en los que estamos viviendo, a mirar a la cámara de nuestro portátil. Habéis visto situaciones en las que la gente está mirando a Cuenca o está mirando para otro lado o ni siquiera se da cuenta de que le estás viendo, ¿no? Entonces es importante que ese lenguaje no verbal, el asentimiento con la cabeza, a veces al principio nos puede costar un poco, pero si tú realmente te metes en un estado de escucha activa,
te va a salir casi automáticamente lo de asentir con la cabeza, lo de saber verificar lo que está diciendo la otra persona, ¿vale? Es mucho más nuestra actitud ante esa persona que andar vigilando si se toca la nariz, si no sé cuánto, si no sé qué. Vuelvo a repetir lo de antes. Es muy importante que tengamos claro que cuando empezamos una conversación con un posible cliente, la primera parte es de prospección, es decir, estamos evaluando si ese cliente necesita nuestro producto o nuestro servicio. Y es muy importante también, y os lo digo de corazón, que no perdáis el tiempo con clientes que no. Ahora vamos a ver la tipología de estos clientes. Esta parte de la venta, quién es la persona con la que hablas, es lo que hemos comentado antes, es dedicar ese tiempo previo. Antes lo decíamos para validar nuestra idea de negocio, ¿vale? Para conectar con esa persona emocionalmente, pero aquí en esta parte en la que ya tenemos nuestro producto, nuestro servicio en marcha, aquí también es muy importante que hagamos esa investigación previa. Una hora antes. Podemos, en el tema de las alertas que os indico aquí, es muy interesante, por ejemplo, que si os vais a reunir con una empresa, activéis alertas en Google sobre esa empresa. Incluso podéis hacerlo de tal manera que solamente os envíen noticias o salten noticias que mencionen a esa empresa en el titular de la noticia. Creo que la secuencia es in title y luego le pones entre comillas el nombre de la empresa. Si vas a tener la reunión la semana que viene, sería interesante que le echaras un vistazo a lo que le ha pasado no solamente en su página web, sino a nivel empresarial, qué noticias ha tenido esa empresa, porque es muy interesante llegar a una reunión con esa información. En el tema de LinkedIn, os he comentado antes, tanto las personas tienen perfil como las empresas, no es tan conocido, pero también tienen páginas. Con lo cual, hacer un seguimiento a lo que publican, todo eso hay que estudiarlo, ¿vale? Y luego os menciono aquí Hunter, que es una extensión de Chrome, que es muy interesante porque cuando la instaláis, hay una versión gratuita para averiguar el contacto de 50 personas. Cuando estás dentro de una página web, pinchando en esta extensión te proporciona todos los correos electrónicos que están vinculados y que son públicos en esa página web. Es realmente interesante para poder contactar con la persona adecuada y empezar a tener una conversación que pueda desembocar en una venta. La segunda parte de nuestra venta, de nuestro proceso de venta, tiene que ser qué quiere y por qué lo quiere. Como veis, son siempre preguntas. Es lo más interesante que tengamos una relación con esa persona más allá de la conexión económica, ¿no? O la transacción, la posible transacción económica. Vuelvo a insistir en preguntar mucho. El seguimiento del CRM. El seguimiento del CRM tiene que ver con el Customer Relation Management. El seguimiento del CRM tiene que ver con una herramienta para hacer seguimiento de nuestros contactos, tanto los que nos dicen que sí como los que nos dicen que no. Es muy importante que seamos capaces de establecer un seguimiento para seguir contactando con esas personas periódicamente y seguir trabajándonos esa relación. Esa relación no tiene que ser continuamente de intentar vender algo o intentar hablar de nosotros. Si sabemos que una persona está interesada, le encantan los bonsáis, pues si nosotros tenemos un CRM y tenemos a esa persona en su parte más personal, tenemos apuntado porque lo sabemos, porque lo hemos visto en sus redes sociales, si tú ves algo sobre bonsáis o te enteras, si se lo envías, eso es un gesto muy bueno, aunque no sea cliente. Es un trabajo continuo. Además, os recomiendo el CRM porque para los emprendedores muchas veces es muy difícil organizar el trabajo porque no tienes un jefe o una jefa, porque nadie te dice lo que tienes que hacer. Pero si tú tienes un CRM y, por ejemplo, os pongo mi ejemplo, yo en septiembre aproveché para contactar con muchas empresas de formación y eventos, entre ellas Impact Hub, por eso estoy aquí. ¿Era un buen momento para hacerlo en septiembre de este año? Pues sí, porque los eventos y el tema de la formación, los eventos estaban muchos paralizados y la formación está en plena reconversión, ¿no? Entonces, fruto de esa batida, de esos contactos que yo hice durante septiembre y octubre, me han salido oportunidades laborales. ¿Todas esas oportunidades han salido adelante? No, pero todas esas oportunidades, todos esos contactos con herramientas como Hunter o la propia LinkedIn, yo tengo apuntado lo que ha pasado con cada conversación o no con esos clientes. Hay gente que no ha contestado, pero hay gente que sí. Y es muy importante que hagamos ese seguimiento. En cuanto a las bases de poder,
es muy interesante que movilicemos a nuestro entorno. Es decir, que empecemos, cuando ya tenemos un producto o un servicio, que empecemos a pensar en nuestro entorno, familiares, amigos, conocidos, como las primeras personas que pueden ser nuestro posible cliente. Es fundamental que empecemos por ahí, que no nos dé corte, porque puede haber gente, o sea, la gente que conocemos, o sea, puede llegar a ser muy numerosa, si tenemos en cuenta compañeros de trabajo y demás, puede llegar a ser una cantidad importante. Entonces, dirigirnos a ellos es la mejor garantía de comenzar a tener posibilidades de venta, a tener posibilidades de reseñas y así empezar a arrancar nuestro emprendimiento. No os cortéis con el tema de las bases de poder. Los que me conocen saben que yo no lo hago. De hecho, algunos estarán escuchando. Lo pongo como ejemplo. Yo he hecho esta masterclass, se lo he dicho a mis bases de poder. Oye, tengo este webinar, me encantaría contar contigo, apúntate si quieres. Ya está. Tampoco hay que ser pesado, ¿verdad? Lo que he dicho antes, todo emprendedor o emprendedora satisface una necesidad. ¿Cuál es la que satisfaces tú? ¿Cuál es el problema que le soluciona? Y te puedes empezar a anunciar desde ya de forma gratuita. Por ejemplo, en tu firma o en tu banner de LinkedIn. Yo recomiendo que en vuestro banner de LinkedIn no pongáis lo que sois, sino lo que solucionáis. ¿De acuerdo? En vuestra firma exactamente lo mismo. Tenéis que poner lo que solucionáis, no que soy consultor informático, no, o vendedor de móviles. Pone algo así, como le dije una vez a un conocido, le dije, tú en vez de comercial de teléfonos móviles, tú pon que le vendiste un Android a Steve Jobs. Y lo puso. ¿Vale? No sé la repercusión que ha tenido. Pero el primer producto que tenéis que vender sois vosotros mismos, como profesionales. Lo digo porque hay gente que me estará viendo que no tiene pensado emprender. Si estás buscando trabajo, te recomiendo que tomes nota de todo lo que estoy contando para venderte tú como producto o como servicio. ¿Qué problema solucionas para las empresas? Y te tienes que vender tú mismo el primero o la primera. En Canva es una herramienta que os recomiendo también mucho porque ahí podéis hacer todos vuestros banners, podéis hacer firmas, podéis hacer un montón de cosas, publicaciones para redes sociales. Ahí lo podéis diseñar de forma gratuita. Y lo del derecho de admisión tiene que ver con el hecho de que no todo el mundo va a ser vuestro cliente. Incluso vosotros también tenéis que aprender a decir que no a las cosas que no para poder decir que sí a las que realmente merecen la pena. ¿Vale? Ahora vamos a profundizar en eso. La pregunta que os tenéis que hacer y os tenéis que esforzar es si sois el mejor producto o la mejor opción que puede tener vuestro posible cliente. ¿De acuerdo? Y en esto es en lo que hay que trabajar. Hay un montón de formación gratuita, también hay formación de pago, pero no hay excusa. Hay que formarse para ser un mejor profesional. O sea, aquí no vale decir, no, tengo una idea y voy así a vender de cualquier manera. No, te tienes que formar. ¿Vale? Tienes que conseguir referencias de clientes que estén satisfechos. Empieza por tus bases de poder. Tienes que intentar sorprender a la gente. Tienes que hacer algo diferente. O sea, dicho en castellano llano y sencillo, te lo tienes que currar, te tienes que apasionar. Vuelvo a lo de la colonia o tu ropa favorita. Te tienes que apasionar, tú tienes que estar entusiasmado cuando hables de tu producto, sin pasarte de vueltas. Pero ten en cuenta que la gran diferencia entre tú y la competencia, gran parte la representas tú en la venta de tu producto o tu servicio. Aquí es muy importante que aproveches que tu competencia está mirando las redes sociales, perdiendo el tiempo para pisar el acelerador. Mi recomendación es que no te distraigas, ¿vale? Que sistematices, que organices acción masiva. Y en este punto os quiero decir una cosa. Si no veis las noticias, no pasa nada. Si no estáis continuamente pendientes de la televisión, no pasa nada. Si no estáis continuamente viendo series en Netflix, esa es una ventaja competitiva. Porque ser seriéfilo no es rentable. Que yo sepa, a nadie le pagan, a alguien le pagarán, ¿no? Pero por ver series en Netflix. Mientras tu competencia está haciendo todo eso, tú tienes que trabajar en tu proyecto. Acción masiva, movilizar a tus bases de poder. En el tema de Netflix, por decir una marca, deciros que tanta serie, al final de vuestra vida solamente va a haber una temporada. La tenéis que aprovechar. Tenéis que hacer algo que sea realmente memorable. Os tenéis que entrenar. O sea, esto no se consigue de la noche a la mañana. Os he dicho antes que antes de las reuniones os tenéis que preparar. Hacer una serie de suposiciones e intentar responder a las preguntas que os pueda hacer el cliente vosotros solos. ¿De acuerdo? Y luego tenéis que salir de esa reunión con mejor información con la que entrasteis. A esto se llama entrenar. Tenéis que tener un guión de venta. Sobre todo al principio recomiendo que tengáis un guión de venta con las preguntas o el estilo de preguntas que he comentado antes, preguntas abiertas sobre el pasado, sobre emociones, y luego ir mejorando eso.
porque os puedo asegurar que hay clientes que os sueltan verdaderas perlas que tenéis que incorporar a vuestro argumentario de venta. Tenemos que saber gestionar el rechazo, eso es importante. Esto es un clásico de la venta. El tema de la negatividad, ¿vale? Esto de haz un ERE de negatividad tiene que ver con lo del derecho de admisión. Esto trasciende más allá de vuestra vida profesional. Intentad alejaros de personas negativas en vuestro entorno, gente que os contamine la cabeza, gente tóxica, gente que os sintáis peor cuando habléis con ellas, con esas personas. La tenemos alrededor. Hay que intentar evitar eso porque tenemos que estar centrados, ¿vale? Nos tenemos que fijar también en lo que hace la competencia, pero no obsesionarnos con eso. Nos tenemos que ser capaces de diferenciar y también hacer un seguimiento a la gente que nos rechaza. Os he dicho antes lo del CRM. Tenemos, cuando nos rechazan, ahora entraremos un poquito en detalle, nos dan información de por qué nos rechazan. La verdadera innovación que tenemos como emprendedores o emprendedoras casi siempre nos las dicen los clientes. Son los clientes los de, oye, y no podríais, oye, a mí me gustaría, oye, tú también haces, ahí tenéis oportunidades de innovación. No conviene decir, o sea, no conviene que porque un cliente te diga algo, empezar a diversificar o distraerte, ¿vale? Pero hay que aprovechar toda esa información, preguntar mucho, apuntar y organizar la información. El tema del teléfono. El tema del teléfono nos da pánico. No sé, todos tenemos ahora tarifa plana de voz, tenemos 5.000 minutos para llamar o infinitos y nos comunicamos por el WhatsApp. ¿Qué hemos dicho antes de la comunicación? Bueno, pues si la comunicación es solo escrita, es más pobre todavía que simplemente la telefónica. Hay que llamar por teléfono. Bueno, hay gente que se asusta cuando le llamas por teléfono, ¿no? No sé qué pensaría Gila de todo esto, pero bueno, hay que ser valiente y llamar por teléfono y preguntar. Es muy interesante, por ejemplo, llamar por teléfono a una empresa para que te den el contacto de una persona. Eso tenemos que ser capaces de hacerlo. Es una oportunidad el poder llamar por teléfono. Hay gente que preferirá programar esa llamada, lo programáis por email, por WhatsApp, sobre todo por email, que es menos invasivo. Perfecto. Pero cuando una persona os diga que está muy liada, que le enviéis lo que sea por email, no se lo enviéis. Ahora lo veremos en el cierre, en los cierres. No se lo enviéis, porque si esa persona no tiene ni 5 minutos para hablar contigo, lo que va a hacer seguramente con tu correo electrónico es archivarlo y nunca más vas a saber nada de esa persona. La agenda hay que mantenerla llena. Hay que hacer una prospección lo más intensa posible para que siempre tengamos gente pendiente en nuestro CRM. El CRM es como en el embudo de ventas. Va entrando gente y tú la vas pasando de fase. Esta persona me ha contestado, está interesado, no volverá a molestar, contactar dentro de 2 meses. Os he contado antes lo de las formaciones, lo de los eventos. Pues yo, lógicamente, en muchos negocios, septiembre y enero son momentos cruciales. Ahora tenemos una excusa fantástica para contactar con nuestros clientes o nuestros posibles clientes y felicitarles la Navidad, ¿no? Ese tipo de cosas lo tenéis que tener puesto en vuestro CRM, ¿de acuerdo? Las llamadas no devueltas, hay que devolver las llamadas. Eso es una oportunidad. Alguien te ha llamado, devuelve la llamada. No tengamos miedo al teléfono. Hay que volver a tener esa valentía de llamar por teléfono. Y para eso, también os recomiendo, esto me fijé mucho en El Lobo de Wall Street, el lenguaje no verbal cuando estás hablando con una persona, los gestos, los movimientos que tú haces, el estar de pie si te hace falta, el moverte, el poner énfasis, el susurrar, el hacer una pregunta poderosa y callarte. No decir nada. Porque cuando haces una pregunta poderosa, lo más importante es el silencio. Y el que pierde habla. O sea, perdón, y el que habla pierde, perdón. El que habla, normalmente, si es el cliente, al final consigues la venta. Y si hablas tú, te has metido la pata. Es muy importante que manejéis bien los silencios. El miedo de los clientes también es una cosa lógica. Todo el mundo tiene miedo a equivocarse, a gastar en lo que no debe y demás. Y las objeciones las veremos ahora en el final de este webinar. Hemos dicho antes que no todo el mundo es nuestro cliente y este es uno de los grandes errores que cometen muchos emprendedores o emprendedoras. Piensan que cuanto más gente sea su potencial cliente, mejor les va a ir. Y no. No porque se nos va la energía en gente que no nos va a comprar jamás. Tenemos 4 tipos de clientes: el motivado, el potencial, el curioso y el accidental. Aquí solo nos interesan los 2 primeros. Motivado, motivada, ¿vale?
es una persona que ya viene dispuesta a comprarnos, por lo que sea, porque ha funcionado nuestro marketing, porque ha visto nuestro trabajo, porque nuestro embudo de ventas está funcionando muy bien y esa persona, oye, que quiero contratar esto, ¿vale? Ahí es muy difícil meter la pata. Luego tenemos el potencial. El potencial es una persona bueno, que está casi a punto, pero no. Ahora os diré cómo podemos pasar un potencial a motivado, ¿de acuerdo? Luego tenemos el curioso. Este es una pérdida de tiempo absoluta. Ahora también os voy a decir cómo detectar a uno de estos. Y luego el accidental, que pasaba por allí, pero típico de que va a una feria de IFEMA y que hace preguntas que no sirven para nada, pero esa persona no te va a comprar realmente, ¿vale? Típica persona que va a una tienda, que te fría preguntas y luego se lo compra en Amazon, que es muy legítimo, pero nosotros tenemos que ser capaces de detectar este tipo de clientes. ¿Cómo conseguimos en esta diapositiva pasar un potencial a motivado? Todos tenemos un umbral de compra y un umbral de dolor. El umbral de compra es una persona que se piensa las compras lo que no está escrito, ¿vale? Ese tipo de gente es muy difícil venderle. Tiene que estar muy convencido, se mira 40.000 reviews en internet hasta que decide la compra. Y luego tenemos el umbral de dolor. El umbral de dolor, antes os he dicho que hay que hacer muchas preguntas, que vamos prospectando las pepitas de oro o el petróleo. Cuando detectamos algo, tenemos que profundizar. Y tenemos que encontrar el dolor del cliente. Es esa necesidad o ese problema no satisfecho que tiene nuestro cliente, que nosotros ni nos lo inventamos, ni se lo introducimos en su cabeza, lo detectamos. Entonces, para bajar el umbral de compra, una de las tácticas es subir el umbral de dolor. Hacer consciente a nuestro cliente de qué sucede o cómo va a seguir su vida con el problema que ha decidido no resolver o si decide no comprar nuestro producto o nuestro servicio. Es mucho mejor salir de una reunión diciéndole al cliente o recordándole al cliente aquello a lo que está renunciando y con lo que se está conformando, que acabar con buenas palabras que no nos llevan a ningún sitio, por supuesto la educación por delante de todo, y decir, vale, bueno, pues entonces ya hablaremos. No, tú recuérdale ese dolor. Recuérdale ese dolor con la información que él te dé y de esa manera irás bajando el umbral de compra. Y es posible que a un potencial lo conviertas en un cliente motivado. Los tóxicos, estos los accidentales y demás, los curiosos y accidentales que pasaban por allí. Hacen muchas preguntas obvias. Piden demasiadas pruebas del producto o del servicio. Están fingiendo, sobreactuando. Pues qué interesante, esto no sé cuánto, no sé qué. Alarma. No es infalible, pero alarma. ¿Vale? Y tienen una confianza, o sea, se les ve que están sobreactuando, ¿vale? Entonces, ese tipo de clientes, os digo de corazón que no les hagáis caso. O sea, esa persona en realidad no es un cliente, ni siquiera es un potencial cliente. No os va a comprar. Una persona, cuando vosotros hacéis preguntas de estas que os he dicho que os tienen que incomodar, vais a notar que esa pregunta, o sea, vais a notarlo en la conversación. Esas conversaciones generan silencios, generan suspiros. Son conversaciones con peso. O sea, si es una conversación de, pues no sé cuánto, pues no sé qué. No, eso no os va a llevar a ningún sitio, de verdad. Poneros en valor como emprendedores o emprendedoras. Empezar desde el principio validando una buena idea de negocio. Desde vuestra idea original, le vais incorporando las conversaciones que tengáis con esos posibles clientes. Y cuando la tengáis lista, vais con todo el orgullo del mundo a solucionar ese problema. Concretamente, a esas primeras personas que vosotros tenéis detectadas que pueden necesitar ese producto o servicio. ¿Los clientes que no tienen alguna ventaja? Por supuesto. O sea, lo mejor, lo más honesto, es que si tú no puedes satisfacer eso y sabes quién lo puede hacer, envíale a la competencia. Ya está. O sea, a la competencia, quien dice la competencia dice, yo qué sé, si tú te dedicas al SEO, pero tu cliente, y tú eres especialista en SEO, y tu cliente lo que necesita es, yo qué sé, montar una campaña de publicidad en Facebook Ads y conoces a alguien especializado en eso, remíteselo. El cliente que no te va a contratar porque tú no eres el cliente, o sea, no necesita tu producto o tu servicio, lo va a percibir como algo como honestidad por tu parte, ¿vale? Intenta averiguar las motivaciones por las que no te contrata, porque esos son puntos de mejora.
Si tú corriges eso, si tú tienes un producto y a tu cliente no le convence, intenta averiguar los puntos de mejora que considera o qué le ha hecho decidirse por otro cliente, o sea, por otro profesional. Esto es difícil que suceda, pero inténtalo, porque esa información es muy valiosa para tu negocio. Y con esa información que te puedan dar, te pueden dar nuevas ideas, te pueden surgir nuevas necesidades, o sea, decir, pues esto no lo había pensado. O sea, lo que os he dicho antes, la innovación de tu negocio normalmente la tienen tus clientes, tanto los que se convierten en clientes como los que no, tus posibles clientes, ¿vale? En todas esas conversaciones que tienen que ver con tu negocio, hay oportunidades de mejora. Los posibles clientes que se convierten en clientes, dos cosas. Superar las expectativas. O sea, si tú vas a un restaurante y sales satisfecho, eso no vale. En el mundo en el que vivimos, un mundo de reseñas, un mundo de 5 estrellas que se compran y se venden también esas reseñas, si tú vas a un restaurante y sales satisfecho, has pagado y te han dado lo que tú esperabas, tú no le vas a hablar a nadie de ese restaurante. Si tienen un detalle que sobrepasa tus expectativas, se lo vas a contar a todo el mundo. ¿De acuerdo? Eso tenemos que procurar hacerlo. O sea, sorprender al cliente de alguna manera más allá de lo que haya pagado. ¿De acuerdo? Para que realmente nos recomienda su entorno de forma espontánea. Y cuidarle para siempre. Alguien que ha sido nuestro cliente es el que más posiblemente pueda volver a ser nuestro cliente. Hay que cuidar a esa gente. Si tienes información, porque ha sido cliente tuyo, información de cualquier tipo, cumpleaños, su hijo es del Atleti, lo que sea, si tienes la oportunidad de tener un detalle con ese cliente sin venir a cuento, hazlo. Porque tu cartera de clientes, los que ya han sido clientes, es lo más valioso que vas a tener en tu negocio. Vamos con la última parte, yo creo que vamos bien de tiempo, con las objeciones y los cierres. Os decía al principio que hay gente que muere en la orilla. Hay gente que hace muy bien la validación de su producto, de su servicio, hace un plan de negocio. Por cierto, en este tema del plan de negocio, os quiero aconsejar una cosa. Lo digo porque me leí un libro muy interesante hace un tiempo, durante la cuarentena, que se titula Nunca comas solo. Y el otro día, viendo un vídeo de ese autor, decía que la gente tiene un business plan, pero lo que tiene que hacer la gente es un business people. El business people tiene que ver con las personas que realmente te pueden ayudar a conseguir tus objetivos en la vida. Y es muy interesante que tengamos claro en nuestro entorno profesional y también en el personal cuáles son las personas que realmente nos pueden ayudar a conseguir esos objetivos en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, tener claro eso es muy importante para progresar en nuestro proyecto empresarial. Saber a qué le dedicamos nuestro tiempo y alejarnos de personas que nos resten energía o que nos llenen la cabeza de cosas que nos distraigan, que sean tóxicas o directamente negativas, es súper importante, ¿de acuerdo? Porque eso va a repercutir en nuestra fortaleza mental para afrontar nuestro emprendimiento, ¿vale? Las objeciones y los cierres. Hay que tener mucha fortaleza emocional para aguantar un no. Pero es muy importante saber que la venta comienza con el no. Salvo que llegue un cliente de los que hemos dicho antes, un motivado, o alguien que hace cola para comprarse un iPhone, eso no pasa todos los días. No todos somos Apple, se siente, ¿vale? Pero casi siempre la venta comienza con el no, ya sea por el precio, ya sea por el producto, por lo que sea. Y tenemos que estar preparados para no tomarnos eso como algo personal, sino como un no a la propuesta que nosotros hemos hecho. Y vuelvo otra vez a lo de antes. Cuando tenemos el no, tenemos una oportunidad de averiguar más. Tenemos una oportunidad. De hecho, os recomiendo que vayáis preparados. Vuelvo a repetir lo de la preparación, porque si vosotros vais apuntando las objeciones de vuestros clientes, cada vez vais a ser mejores en vuestra venta, en vuestro emprendimiento, porque cada vez vais a saber las preguntas que os van a hacer o las objeciones que os van a hacer. Entonces, esa información la tenéis que tener como oro en paño, de verdad. Hay tres razones normalmente por las que un cliente no compra. El producto no le convence, la empresa no le genera la suficiente confianza, o tú, como vendedor, vendedora, emprendedor o emprendedora, ¿vale? Deberíamos conseguir un 10 en los tres casos. Deberíamos conseguir un 10 en producto, en la empresa y en nosotros mismos.
En la persona, en nosotros mismos, lo que os he dicho antes, la ropa. O sea, si es presencial, pues la ropa, ir lo mejor posible a esa reunión, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que pongamos lo mejor de nosotros mismos como persona, que vayamos preparados, que vayamos descansados, que vayamos con la información sobre el cliente para hacer una buena conexión emocional. En el tema del producto, os diría incluso que si nosotros como persona caemos bien a esa persona, le generamos confianza, nos percibe como experto, como hemos mencionado antes, incluso es posible que aunque no tengamos el mejor producto, nos termine comprando a nosotros. Vosotros sabéis que le compráis cosas a gente que os cae bien. ¿Tiene el mejor producto o servicio? No, pero os cae bien. ¿Vale? Y luego la empresa, esto ya depende un poco, pues, las referencias, las reseñas, la imagen que tenga la gente sobre tu empresa, ¿no? En ese sentido, también es importante que procuremos conseguir el 10 en todo, pero que estemos preparados para el no. Y os digo más, cuando vayamos teniendo experiencia, no quememos nuestras mejores naves, no las quememos en la primera parte de la conversación. Tenemos que hacer las preguntas y si llega un no, tenemos que volver hacia atrás y volver a analizar, o sea, a preguntar sobre el dolor, sobre los beneficios, pero desde una posición mucho más potente que la anterior. No que vemos nuestras mejores naves al principio. Los mejores beneficios de nuestro producto, de nuestro servicio, en principio deberíamos ser capaces de dosificarlos por si la cosa se pone un poco complicada con el tema de las objeciones. ¿Y por qué la gente no compra? Nos pasa a todos. Tememos equivocarnos. Forrest Gump, esto tiene que ver con una escena de Forrest Gump en la que no se quiere subir al autobús porque no conoce a la persona que conduce el autobús. Entonces se presenta la persona que conduce el autobús, dice yo soy Forrest Gump y como ya se conocen, se sube al autobús. El tema de la confianza. Y el tema de la confianza, si nosotros empezamos a hablar con una persona con la que tenemos una reunión y esa persona percibe que nosotros somos cercanos porque conocemos cosas de la otra persona y las comentamos de forma natural, incluso si tenemos conexiones, genial, ¿vale? Y luego el riesgo-recompensa. Volvemos al tema del umbral de compra y de dolor. En toda compra hay un riesgo y hay una recompensa. Nuestro trabajo es, si vemos que ese cliente necesita nuestro producto o nuestro servicio, aumentar la sensación de beneficio frente al tema del riesgo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las objeciones estrella. No puedo pagarlo, necesito pensarlo, es mal momento, necesito hablar con mi esposa, con mi marido, he tenido malas experiencias anteriores. El tema de las objeciones es todo un mundo que podríamos estar una hora hablando solamente de las objeciones. Pero el poder rebatirlas depende de cómo hayamos hecho nuestro trabajo con diferentes clientes, ¿vale? Por supuesto, no hace falta tener 50 entrevistas con clientes para tener un buen trabajo, un buen guión y unas buenas preguntas. Tú conoces tu sector, tú conoces el sector en el que te mueves y tú te puedes poner a trabajar desde ya en hacer un listado de posibles objeciones y buscar la mejor respuesta posible. A título de orientativo podemos mencionar algunas, ¿vale? Los 3 CIEs, bueno, ¿en qué estaré pensando? Debe ser la Galicia que me llama, aunque está creo que cerrada perimetralmente. Los 3 CIEs quería decir, ¿vale? Los 3 CIEs quiere decir que le hagas 3 preguntas al cliente cuya respuesta sea sí. Que puede ser, por ejemplo, entonces quedamos en que tú necesitas solucionar este problema, yo qué sé, de que fichen tus empleados. Te dirá sí. Para ti es importante además porque te permite llevar un control sobre quién entra y quién sale. Sí. Y lo necesitas porque la ley que se aprobó hace unos meses se está endureciendo y te puede caer una inspección. Sí. Vale, pues después de esos 3 síes que me acabo de inventar, es cuando tienes que intentar el cierre de la venta. Y hay que intentarlo, vuelvo a lo de antes. Si no has hecho una pregunta que te dé vértigo, no has hecho bien la reunión. Pues esta es la más importante. Te la tienes que jugar. Si el cliente te dice que no, tienes que intentar averiguar los porqués y meterle en tu CRM igualmente. Y ya volverás a intentar conseguir este cliente. Pero como todo el rato os estoy hablando de lo mismo, escuchar mucho, recabar información para poder hacer mejor vuestro trabajo. Una cosa menos sería una táctica que va diseñada pues la gente que, por ejemplo, se está preparando para una boda y tiene un montón de cosas pendientes. Si tú eres un proveedor de bodas, eres un fotógrafo, hacerle ver a esa persona, oye, mira, pues sí, mira, supongo que estás liadísima, digo porque suelen ser las novias, estás liadísima con 40.000 cosas, si te parece lo cerramos ya y te dedicas al resto.
Eso sería una forma de hacer un buen cierre. Y lo sabes, que es un poco Julio Iglesias, es lo de los dos sabemos que lo vas a contratar. O sea, es dar un hecho consumado en una tienda de ropa. ¿Qué te pongo, la roja o la amarilla? De camisetas o de camisas, ¿no? Eso no, a veces lo hacen los vendedores en las tiendas, ¿no? Bueno, ¿qué te pongo, esta o esta? Porque lo estás dando por hechos, ¿no? Por hecho. Comparar cuantías. El ejemplo de la boda me vuelve a servir, ¿no? ¿Cuánto se gasta una persona en una boda? ¿20.000 euros? ¿15.000? No sé cuánto se gasta. Por ahí anda, ¿no? Pues comparar cuantías, ¿no? De decir, oye, mira, pues este tema lo podemos dejar resuelto por 1.000 euros. Entonces, si tu boda, ¿cuánto cuesta? ¿20.000 euros? Por 1.000 euros esto lo tienes resuelto. Sería una buena táctica comercial. El comparar plazos, ¿no? Hay una persona que dice que no se puede reunir contigo. Esto me pasó hace poco con una clienta. Es que estoy muy liada, es que no me puedo reunir contigo, quizá en un futuro, por correo electrónico. Entonces yo lo que le contesté, hola Noemí, entiendo perfectamente lo que me comentas. Cuando me hablas de futuro, en ese futuro, ¿cuándo podrías sacar 5 minutos para hablar conmigo? Automáticamente le puse futuro, 5 minutos. A la semana siguiente se reunió conmigo. Tenemos que jugar con las cantidades, ¿vale? Eso genera un twist en la cabeza de la persona, ¿vale? El acierto o el error. Apelar a la persona si quiere resolver el problema, si quiere quitárselo de encima o quiere mantener esa situación que le está incomodando, porque tú ya sabes que le está incomodando. Si tú llevas al posible cliente a ese punto, ahí es donde el umbral de dolor, de forma honesta, tú se lo tienes que recordar. Entiendo que quieras seguir con esta situación, pero la persona que no está en forma, entiendo que quieras seguir sin ponerte en forma y demás. Lo entiendo perfectamente, pero cuando quieras realmente tener un cuerpo que te haga sentir bien, que te haga sentir con energía y demás, aquí estaré. Le estás recordando su dolor y le estás recordando la solución que tú le das, ¿vale? El capricho. El capricho, todos nos merecemos un capricho. Depende de lo que estés vendiendo, también tienes que apelar a eso, porque tú lo vales, ¿no? Que dirían nosotros. Y luego tiempo, dinero. Hay muchas veces que la gente no quiere gastar dinero y está dispuesta a sacrificar tiempo, cosas que le hacen perder tiempo, que le hacen perder energía. Esas dos variables también son muy interesantes de manejar en las objeciones. Ya vamos a terminar. Deciros esto, viniéndome un poco arriba, un vendedor es un líder que inspira a otros a hacer lo correcto. Esto es una afirmación que tiene que ver con haber hecho mucha escucha, mucha detección, y cuando hemos detectado una forma de ayudar a esa persona, sea un amigo o sea un cliente, tomar acción para solucionar esa necesidad que tenga esa persona. Al cliente le vas a cobrar y al amigo le vas a echar una mano. Hasta aquí este webinar. Espero que os haya parecido interesante. Creo que vamos bien de tiempo. Y no sé si tenemos preguntas. Vamos súper bien de tiempo, Nacho, de hecho. Mira, sí, han llegado dos, bueno, una sola que la puedo resumir, en cómo podemos lograr una venta cuando la decisión de compra no depende solamente de la persona con la cual nos reunimos. Es decir, su jefe, un departamento completa, una directiva, entre otros. Eso es muy interesante, esa pregunta, porque tiene que ver con la preparación de la reunión. El prepararnos realmente para reunirnos con la persona adecuada, porque hay veces que tenemos una reunión en la que hemos estado media hora o una hora y te dice, oh no, vale, esto que me has enseñado es muy interesante, pero yo no soy la persona que lleva redes sociales en la empresa. Esto tiene que ver con nuestra preparación, ¿vale? Tenemos que estar seguros de que nos vamos a reunir con la persona adecuada. Y si ya estamos dentro de la reunión, una de las primeras cosas que tenemos que averiguar es si tenemos delante a la persona adecuada. Es preferible averiguar ese dato y emplazar a tu interlocutor o interlocutora a otra reunión posterior con la persona o personas adecuadas, que puede estar también esa persona, que no preguntarlo y hacer la reunión porque no se lo va a trasladar igual. Porque toda esa energía, toda esa preparación, todas esas preguntas que tú vas a hacer, ese va a ser como el teléfono roto ¿no? Pues yo se lo transmito a mi compañero o a mi compañera. No. Es preferible suspender una reunión que no es con la persona adecuada y hacerlo con la persona adecuada. Vale, eso es totalmente cierto, lo sé porque por experiencia me pasa. Tenemos otra pregunta que es, ¿qué tan efectivas son las tarjetas de visita?
al principio o al final de una reunión. Entiendo que ahora con esta era digital es un poco más complicado las tarjetas de visita al momento de tú llegar a alguien y presentártele, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, el tema de las tarjetas de visita, yo creo que hoy en día, si tú te vas a reunir con alguien, yo te diría que es más importante tu banner de LinkedIn o tu firma de correo electrónico que la tarjeta de visita. Porque es muy frecuente, como hemos dicho antes, que para conseguir una reunión, hombre, es muy raro, ya, o sea, no, de hecho no lo aconsejo. He dicho que no hay que perder miedo o sea, no hay que tener miedo al teléfono. Cuando digo el teléfono, digo Zoom. O sea, no hay que tener miedo. Cuanto más información, si es un Zoom, mejor que una llamada de teléfono, ¿vale? Pero en ese sentido, como hay mucha comunicación previa por email, para mí es más importante la firma de tu correo electrónico que ponga lo que solucionas que una tarjeta de visita física. Si tienes una tarjeta de visita física, imagínate que tú has concertado la reunión con una persona, pero va a haber dos personas más, lo que hemos dicho antes, que son las verdaderas responsables y las de la toma de decisiones. Pues te puedes llevar tarjetas para que sepan quién eres, ¿vale? Y en esa Vale. tarjeta se defina. Pero, sinceramente, creo que la importancia de la tarjeta de visita física ha perdido mucho, porque lo mismo que nosotros nos metemos en Internet para ver con quién nos vamos a reunir, la gente, nuestro posible cliente, no, lo normal, a veces no, a veces van muy liados y no lo hacen, ¿no? Pero tú te vas a presentar y demás, pero sí es verdad que cuando reciben un correo, la firma sí que la miran. Si es una firma directa que tiene un mensaje concreto, es más valioso que la tarjeta de visita. Y en todo caso yo lo haría al principio, Vale. para saber con quién estoy hablando, sobre todo si hay gente imprevista en la reunión, tener el nombre, tenerlo a mano y poder, muy importante, que no lo he dicho, dirigirte a la gente por su nombre. Eso es fundamental. No podemos ir a una reunión sin sabernos el nombre de la persona. Y si hay más gente, normalmente Zoom nos lo chiva, dirigirnos y Totalmente. procurar decirlo varias veces el nombre cuando nos dirijamos a esa persona. Genera mucha cercanía. Vale, otra pregunta que tenemos por aquí es qué otros métodos son efectivos para captar o para dejar ese engagement de tú decir, mira, este soy yo, aquí está mi contacto, sin tener algunos de estos, una firma digital o tener las tarjetas de presentación. Entiendo un poco que va atada una pregunta con la otra, pero bueno, ya que la tenemos aquí, la dejo en ti. Pero no he entendido muy bien la pregunta. O sea, ¿cómo se puede? Qué otros métodos para presentarte pudieras tener, aparte de tener una firma de correo electrónica, o sea, tener tu banner en firma o tener bien tu LinkedIn, por ejemplo? A mí, hay una forma muy interesante de contactar con la gente. Estoy pensando en Robert Cialdini, que tiene un libro que también os recomiendo que se llama Influencia, que tiene 6 principios, si no recuerdo mal. Y uno de los principios es la reciprocidad. Entonces, si tú te diriges a un cliente y le regalas algo, una guía de, yo qué sé, una guía SEO fundamental porque se dedica al SEO y tú has encontrado una guía súper chula, tal, no sé qué, si tú le regalas algo al cliente, automáticamente, lo digo porque yo es una cosa que he hecho, hay una reciprocidad. Si tú le has hecho un regalo, es más fácil conseguir que esa persona te devuelva, por ejemplo, sea más receptiva a lo que tú le puedas pedir después, que puede ser una reunión o puede ser hablar de un tema o hacerle una pregunta y que te conteste, ¿vale? Ahí se genera engagement. Puede ser una guía, puede ser lo que hemos dicho antes, pues oye, mira, he visto que llevamos mucho tiempo conectados en LinkedIn, he visto que te interesan los bonsáis, vuelvo al ejemplo de antes, me ha llegado esta noticia. Activaros, o sea, si vais a quedar con un cliente muy importante y sabéis que le gustan los bonsáis y vais a quedar dentro de 10 días, generar una alerta de bonsáis en Google. Y si tienes una, o sea, para recabar ese, bueno, tampoco os vais a hacer expertos en bonsai, Expertos pero en Voice por ejemplo, ¿vale? sí. O sea, puede ser una forma de hacer engagement el dar algo para que luego la persona automáticamente está más receptiva. Ahí puedes generar engagement. Con Robert Cialdini, Influencia, un libro muy recomendable. Vale, fantástico. Mira, te quería hacer una pregunta, ya esta sí es un poco sobre recogiendo esto. Al principio decías que si es un amigo le echas una mano, si es una empresa le vendes tu trabajo. ¿Cómo conviertes a tu amigo en esa empresa que compra tu trabajo? Porque a veces también nuestros amigos son fuente fundamental de lograr que nuestro trabajo se venda y con esta pregunta finalizamos la ronda. ¿Te refieres más gente a que tu cliente, o sea, tu amigo te compre o tu amigo te venda?
No, que tu amigo se vuelva tu cliente luego Se vuelve... de echarle una mano. Vale, esto es, me lo estás diciendo por los informáticos, ¿no? Que suelen trabajar gratis Sí. Por de los forma... Pues mira, en informáticos. eso, como diría el otro, me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque donde hay confianza suele pasar eso, ¿vale? Entonces, yo sí que pondría en valor, o sea, esto lo que voy a decir a lo mejor es un poco heavy, pero yo sí que haría, o sea, incluidos los amigos y familiares, haría por ponerme en valor, ¿vale? O sea, os voy a contar una cosa, ya para despedir, que me pasó hace poco. Me llamó una clienta a la que yo le había hecho una serie de textos para eventos y demás. Yo le hacía el texto y ella llevaba el texto al evento. Yo no iba al evento, yo solamente le hacía 1.500 palabras para su evento, con un briefing y demás. Y me llamó esta clienta hace ya unas semanas y me dijo que había fallecido su padre 2 días antes y que por favor si le podría escribir un texto para el funeral. Wow. Esto era un lunes a las 9 de la mañana y lo necesitaba para las 12 de la mañana. Era una clienta que me estaba pidiendo una cosa muy emocional y os puedo asegurar, os lo digo de corazón, que en ese momento pensé dos cosas. Pensé, madre mía, con la mañana que yo tengo, imposible. Y pensé, se lo hago gratis. ¿Vale? Pero yo Vale. soy un profesional de la escritura. ¿Vale? Entonces, os lo pongo, creo que es el mejor, es el mejor ejemplo que os puedo poner. Yo llamé a esta persona, o sea, la llamé, no podía hablar con ella, le puse una nota de voz que lo sentía mucho, lógicamente, o sea, lo sentía mucho, que tenía una mañana muy complicada, ¿vale? Y que, pero bueno, que podía hacer una excepción y que le iba a cobrar algo simbólico. Y le cobré ese algo simbólico. Porque entonces, si, por esa regla de tres, la gente que se dedica a las coronas, a los ataúdes, es un tema emocional muy potente. Y Ya, esta persona totalmente. me estaba llamando, su- había fallecido su padre, tal, estaba con los... y yo le eché una mano, ¿vale? Y en el tiempo que me dio, le hice su texto, me pasó temas emocionales por WhatsApp de la figura de su padre y tal, y se lo hice. Y se lo hice, pero lo cobré, Claro. ¿vale? Entonces, si alguien se molesta porque no se lo hagas gratis, o sea, evidentemente, si es un amigo, vas a tener un gesto. Oye, mira, tal, yo esto te lo puedo hacer, te voy a cobrar esto. Nada, algo simbólico. El algo simbólico, quitando la importancia, o el solo, funciona. Y si se molesta, es que a lo mejor no es tan amigo. Porque Eso tu tiempo es. o sea, tu trabajo vale dinero, ¿no? En ese sentido. O sea, supongo que a esa persona le pasará lo mismo, pero si es una persona que se quiere aprovechar de ti y además lo hace con frecuencia, pues yo le metería en el ERE de amistades. Exacto, y que hola, alegre de una vez. Sí, Bueno, Nacho, sí. de verdad es súper interesante esta masterclass que nos acabas de dar. Por último, bueno, desde Impact Hub, por supuesto, agradecerte y preguntarte, bueno, si nos puedes dejar tu contacto aquí, Sí, colocar justamente donde te podamos contactar. Ahí a través de nachocaballero.com, pues podemos contactar contigo desde todos y si no, pues en LinkedIn, Instagram, sí. por Ahí correo. en mi página web lo tenéis todo, o sea que. Y devuelvo llamadas perdidas, o sea que estoy muy loco. Me consta, eso sí me consta totalmente de que sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar, todos los que se conectaron a vuestras preguntas. Y esto, bueno, igual va a quedar colgado luego en el canal de Impact Hub de YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Nosotros Muchas súper gracias a felices vosotros. de recibirte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, chao.